La semiótica es una disciplina la cual consta de la comprensión específica de la comunicación, de sus barreras y de la significación, las barreras de la comunicación y el conocimiento detallado de estos. La comunicación es el proceso que hay entre dos personas para intercambiarse información. En este proceso hay un receptor, un comunicador, un código, un lenguaje y un contexto. La comunicación humana funciona como la acción y estudio comprensión al intercambio social entre la interacción social humana, la cual se desarrolla principalmente entre comunidades, ya sean pequeñas o grandes. El lenguaje es la facultad que tenemos para comunicarnos y expresarnos a través de vías sonoras y vías visuales, existiendo varios signos. La comunicación oral es el que usamos cada día. Lo podemos utilizar en conferencias, revistas, en una plática de información con otra persona, y esto es parte de nuestra interacción social. Básicamente es el proceso que estamos teniendo ahorita. Estamos utilizando la comunicación verbal, ¿no? Ok, sí, ya entendí. Uno frente al otro. No podemos ver los gestos, no podemos leer los labios ya. Ok. Podemos expresarnos mediante el Oír, sonido, ¿no? Oírnos. o sea, oral, Ajá. como, Ajá. eco. Lenguaje no verbal. Hay dos tipos de lenguaje no verbales, estos son: una parte importante de la comunidad no verbal es el lenguaje corporal, que utilizamos para comunicarnos con los demás a través de nuestros cuerpos en una interacción personal. Por lo tanto, consta de nuestros gestos, movimientos, nuestro tono de voz o la acentuación de nuestra voz, nuestra vestimenta e incluso nuestro olor corporal. También puede ser parte de los mensajes que queremos transmitir cuando nos comunicamos con los demás. Función comunicativa. En el arte, la función comunicativa se centra en transmitir un mensaje o una idea de forma visual o a través de la expresión artística. El artista utiliza su obra para comunicar pensamientos o emociones o conceptos a un público específico. Chinita, te quiero mucho. La función metalingüística en el arte es cuando ésta reflexiona sobre sí misma, su proceso creativo o sus características formales, sirviendo para explorar y cuestionar los límites del arte y comunicar conceptos sobre su significado. La función referencial es la capacidad del lenguaje de señalar o describir eventos y objetos de la realidad objetiva. Usamos esta función, por ejemplo, cuando en la declamación de un poema describimos el ambiente y más que nada el contexto de ese poema. Cidita, ayer vi un gato chaparrito y anaranjado, con muchas manchitas en su cuerpo. Comunicación visual. Se refiere al uso de imágenes, colores, formas y otros elementos visuales para transmitir un mensaje o una idea de diversas formas artísticas, como pintura, fotografía, diseño gráfico, entre otras. Un ejemplo de comunicación visual podrían ser las infografías. La función poética de las palabras busca embellecer el mensaje, dar significados más allá de lo literal y estimula la imaginación a través de las palabras. La función emotiva se refiere a la capacidad del arte para evocar sentimientos o emociones hacia el espectador. Un ejemplo de lenguaje artístico emotivo podría ser una pintura, ya que lo que busca, como lo había mencionado, era buscar evocar emociones y sentimientos en la persona. Por ejemplo, podemos ver una pintura de arte y tratar de comprender qué es lo que quería decir el autor. Comunicación proxémica. Se refiere al uso del espacio y la distancia entre las personas para transmitir significados o mensajes. En el arte, esto puede manifestarse en la disposición de elementos en una instalación artística o en la interacción entre los personajes en una obra teatral o cinematográfica. Comunicación kinestésica. Este tipo de comunicación se centra en el movimiento del cuerpo
y en la expresión física para transmitir emociones, ideas o narrativas. Puede ser utilizado en danza, teatro y otras formas de expresión corporal. Invita, mañana iremos al parque para que puedas jugar. La función fática o función relacional está orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito es iniciar, prolongar o interrumpir o finalizar una conversación, o bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Un ejemplo de la función fática podría ser: hola, ¿me escuchas bien? Comunicación proxémica. Se refiere al uso del espacio y la distancia, significados o mensajes en el arte. La comunicación oral se establece mediante un código lingüístico, el cual debe ser hablado, es decir, en su perfección debería de ser totalmente y única mediante vía verbal, proponiendo así un emisor y un receptor. La función apelativa o connotativa propone un emisor y un receptor como de costumbre. Está presente en aquellos mensajes con los que el emisor tiene como motivo el condicionar o alterar la conducta de un receptor. Es decir, a la hora del emisor proponer un mensaje o un código el cual tiene que decodificar el receptor, este mismo va a tener una reacción la cual le permita responder de forma adecuada, sea en torno a lo que prevé el emisor o, por así decirlo, a algo que no tenía previsto. Es decir, una respuesta puede ser a una pregunta, a una cuestión. Hola. Las funciones del lenguaje artístico pueden incluir expresión emocional, comunicación de ideas y mensajes, exploración de la belleza, crítica social, reflexión metafórica y búsqueda de la trascendencia, entre otras. Cada forma de arte puede cumplir diferentes funciones dependiendo del contexto y del objetivo del artista. Un ejemplo de cómo representar las funciones del lenguaje podría ser por medio de las emociones. Se establece mediante el uso de códigos lingüísticos escritos mediante la escritura de signos. Un ejemplo de la comunicación en el arte verbal podría ser, un ejemplo sería cuando felicitamos a un amigo en su cumpleaños, mandándole una nota de voz o enviándole una carta. También podría ser cuando felicitamos o cuando recordamos a una amiga lo mucho que lo queremos. Por ejemplo, un ejemplo de una carta redactada informalmente para un amigo.